Buenas noches, estimados estudiantes. En estadística aplicada vamos a dar inicio a lo que se refiere a la parte de la unidad 2 en lo que se refiere a estimaciones. Como ya hemos visto en el capítulo, en la unidad número 1, podemos hacer un breve resumen de lo que es lo que hemos visto referente a la estadística aplicada, una breve introducción de lo que es la estadística y lo que estamos por observar en este nuevo capítulo, que es las estimaciones. Como pequeña introducción vamos a ver que la estadística es una disciplina que proporciona principios y herramientas para emitir juicios sobre colectivos basados en datos obtenidos para propósitos específicos, es decir, que brinda el soporte para saber qué datos obtener, cómo, cuándo, cómo obtenerlos y una vez obtenidos proporciona métodos y procedimientos para organizarlos con diferentes propósitos. La correspondencia entre los análisis aplicados y datos recabados permite construir juicios concluyentes sobre el colectivo en estudio. Los datos que precisamos deben ser generados de alguna forma, la cual siempre está asociada a la definición de variables, que constituyen los conceptos de referencia más importantes en los inicios de una investigación. Entonces, una vez que hemos visto lo que se refiere a esta breve introducción, vamos a continuar con lo que es estimación. ¿Qué es una estimación? Cuando queremos realizar un estudio de una población cualquiera de la que desconocemos sus parámetros, por ejemplo, su media poblacional o la probabilidad de éxito si la población sigue una distribución binomial, debemos tomar en cuenta una muestra aleatoria de dicha población a través de la cual calcular una aproximación a dichos parámetros que desconocemos y queremos estimar. Bien, entonces decimos pues que a esa aproximación se le llama o se le denomina estimación. Entonces decimos que estimar qué va a ocurrir respecto a algo o que está ocurriendo o que incluso ocurrió, a pesar de ser un elemento muy claramente estadístico, está muy enraizado en nuestra cotidianidad. Dentro de ello, además, hacemos estimaciones dentro de un intervalo de posibilidades. Por ejemplo,
Creo que terminaré la tarea en unos 5 a 6 días. Lo que hacemos en el terreno del análisis de datos es aplicar matizaciones técnicas a ese hábito. Vamos a dedicar este documento, estos minutos al concepto de estimación, comenzando con lo que se refiere a la estimación puntual. En lo que se refiere a estimación puntual, decimos que estimar puede tener dos significados interesantes. Significa querer e inferir. Desde luego, el primer significado es más trascendente, pero no tiene ningún peso en la estadística, disciplina que no se ocupa de los asuntos, en este caso del amor, sino más bien de lo que se refiere a cálculos estadísticos. El segundo significado es el importante, es decir, una estimación estadística es un proceso mediante el que establecemos qué valor debe tener un parámetro según deducciones que realizamos a partir de estadísticos. En otras palabras, estimar es establecer conclusiones sobre características poblacionales a partir de resultados muestrales. Entonces, vamos a ver dos tipos de estimaciones. Tenemos la puntual y por intervalo. La segunda es la más natural y vamos a ver de qué forma parte habitual de nuestro imaginario como personas sin necesidad de una formación estadística. La primera, es decir, la estimación puntual, es la más sencilla y por este motivo vamos a comenzar por ella. Además, ocurre que la estimación por intervalo surge poco más o menos de construir un intervalo de posibles valores alrededor de la estimación puntual. Una estimación puntual consiste en establecer un valor concreto, es decir, un punto. De ahí que viene el nombre de puntual, ¿no? Para el parámetro. El valor que escogemos para decir el parámetro que nos ocupa vale X es el que suministra un estadístico concreto. Como ese estadístico sirve para hacer esa estimación, en lugar de estadístico suele llamársele estimador. Así, por ejemplo, utilizamos el estadístico media aritmética de la muestra como estimador del parámetro media aritmética de la población. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que si quieres conocer cuál es el valor de la media
en la población, estimaremos que es exactamente el mismo que en la muestra que hemos manejado. Ya sabemos muy bien cómo calcular la media, tanto en lo que es estadística descriptiva y en estadística aplicada. Es un concepto que lo tenemos muy claro y que lo hemos aplicado en clases y lo vamos a seguir aplicando para futuras clases de cálculo de estadística. La insesgadez del párrafo anterior, podemos concluir erróneamente que todo parámetro se infiere a partir de un estadístico que resulta ser la misma fórmula o función, pero calculado en la muestra. Si queremos estimar la media poblacional, le asignamos directamente la media de la muestra. Si queremos estimar la proporción poblacional, le asignamos el valor de la proporción en la muestra. Si queremos estimar la varianza poblacional, le asignamos el valor de la varianza de la muestra. Esa norma general tiene excepciones, por lo que es mejor no pensar en ella como norma. De los 3 ejemplos, es cierto en los 2 primeros. Primer caso, estimación puntual de una media o de una proporción, pero no en el tercero, la estimación puntual de una varianza. La razón proviene del objetivo de la insesgadez. Un sesgo es una tendencia constante. En un ejemplo clásico, solemos afirmar que las escopetas de feria están diseñadas para errar, para desviarse. Si esa desviación es fija, es decir, si esa desviación es una tendencia a errar hacia un sentido concreto, entonces hablamos de sesgo. Si no es fija, entonces se trata de una variación aleatoria. El objeto es dar al centro de una rueda o de un punto fijo. El área de disparos muestra una variación aleatoria, pero sin sesgo, pues apunta correctamente alrededor del objetivo. Entonces nos imaginamos en la mente que tenemos un blanco, un tiro al blanco, y que ahí tenemos nuestra escopeta, y que según lo que creemos o lo que tenemos entendido, la escopeta tiene una desviación. Entonces todos los disparos dan en un mismo punto, y ese punto no es el centro del círculo, de la diana. Estamos errando. Entonces una mezcla de ambos exige sesgo y variación aleatoria, puesto que los disparos impactan en una área con cierta dispersión aleatoria, pero concentradas en torno a un punto desplazado del objetivo. Los estimadores siempre suministran dispersión aleatoria. Como sabemos del monográfico sobre muestreo, el conjunto
de todas las muestras de un mismo diseño que provienen de una misma población suministran valores diferentes. Esta circunstancia indica que existe una variación aleatoria con la que hay que vivir, porque es inevitable. Pero todavía sería peor. Es posible que el estimador escogido tenga sesgo, es decir, que no solo esté variando alrededor de un punto, sino que el punto sobre el que varía no es el valor poblacional verdadero u objetivo de nuestro interés. Esto sí es evitable, así que los estimadores que utilizamos intentamos que sean insesgados, es decir, que carezcan de sesgo. Los estimadores siempre suministran dispersión aleatoria. Como sabemos del monográfico sobre muestreo, el conjunto de todas las muestras de un mismo diseño que provienen de una misma población suministran valores diferentes. Esta circunstancia indica que existe una variación aleatoria con la que hay que vivir, porque es inevitable, pero todavía sería peor. Es posible que el estimador escogido tenga sesgo, es decir, que no solo esté variando alrededor de un punto, sino que el punto sobre el que varía no es el valor poblacional verdadero u objetivo de nuestro interés. Esto sí es evitable, así que los estimadores que utilizamos intentamos que sean insesgados, es decir, que carezcan de sesgo. Además de medias, proporciones y variaciones, un parámetro habitual es total, a una frecuencia absoluta calculada en la población. Por ejemplo, podemos tener interés en conocer cuántas personas votarán al partido HH en las próximas elecciones o cuántos cigarrillos van a consumirse en el mes de abril. Para responder utilizamos un recurso indirecto que parte de una estimación previa, bien sea de una media aritmética o de una proporción. Vamos a continuar con este ejemplo y decimos que supongamos que la población que nos interesa cuenta con 1 millón de habitantes. Hemos trabajado con una muestra de 200, de los que 38 dicen que votarán al partido HH. Esto significa 38 dividido para 200 y por 100 para hacerlo en porcentaje, que nos da un porcentaje del 19%. Una estimación puntual establece que el 19% de la población votará por el partido HH. Como hay 1 millón de habitantes,
entonces hablamos de 1.000.000 por 19 dividido para 100, obtenemos la cantidad de 190.000 personas. Supongamos también que se fuman 50 cigarrillos por término medio cada mes. Si ese es el valor de la media aritmética de la muestra, la estimación puntual afirmará que en la población se fumarán 50 cigarrillos por persona durante el mes de abril. Por término medio, como hay 1.000.000 de habitantes, el mes de abril verá consumidos 50 millones de cigarrillos. Así pues, la estimación de totales no realizamos un camino alternativo específico, sino que ampliamos la estimación realizada previamente, sea de una proporción o de una media. Vamos a continuar con la estimación por intervalo. Las estimaciones puntuales no son una buena opción cuando constituyen el centro del objetivo, aunque solucionan problemas de procedimiento, por lo que son absolutamente necesarias. ¿Por qué estimar por intervalo? Por un lado, una estimación puntual es una mala opción. Que el parámetro tenga exactamente el valor del estimador es una casualidad de difícil ocurrencia. Queremos estimar el tiempo medio que una persona pasa entre una respiración y la siguiente cuando duerme. Acotamos la población, nos preocupan los adultos, al menos de 18 años de edad, europeos, demasiados millones como para pensar que podemos abordar a toda la población. Así que vamos a seleccionar una muestra aleatoria simple de 350 habitantes del continente con 18 o más años. El tiempo medio en la muestra es de 5 segundos. Si hacemos una estimación puntual, diremos que el tiempo medio en la población es también de 5 segundos. Ahora, imaginemos que somos capaces de conocer el valor real de la población. Es 5.2 segundos. El valor real en la población es 5.2 segundos. Hemos acertado. ¿Qué significa 5 segundos? En principio son 5 segundos exactamente. Esto lo diferencia de, por ejemplo, 5.013 o de 4.099.87. Sin embargo, la gran mayoría de las personas
seguramente aceptarían cualquiera de ambas aproximaciones como un acierto meritorio, pues solo se alejan de 5 en 13 10 milésimas, una cantidad demasiado pequeña como para penalizar el estudio y afirmar que no se acertó. Si nos comportamos de ese modo, es que no estamos haciendo una estimación puntual, sino considerando un intervalo alrededor de 5 que marca la desviación admisible o una especie de cuantía máxima de error que nos permite afirmar que realmente se trata de un acierto demasiado enrevesado. ¿No parece o no lo crees, verdad? Si la estimación puntual es utilizar un punto, no podemos estar utilizando un intervalo y seguir hablando de estimación puntual. Continuamos pues con el ejemplo. 5 segundos es un error, pues no coincide exactamente con el valor del parámetro, que es 5.2. Le daremos más o menos importancia, pero la estimación no acertó en el valor real. Con 3, poco que pensemos sobre esto, la conclusión sería muy clara. En sentido estricto, las estimaciones puntuales erran. Lo que hacemos o deseamos hacer en la práctica son estimaciones por intervalo, que consiste en utilizar el célebre más o menos. Diremos en nuestro ejemplo que el tiempo medio que una persona dormida ocupa entre 2 respiraciones es más o menos 5 segundos. De todas maneras, y no obstante, desde el campo de la estadística, ese más o menos es demasiado impreciso, está incompleto. Es necesario responder a más o menos que hay que manejar alguna precisión. Por ejemplo, más o menos 0.4 segundos. Si la estimación es así, entonces estamos concluyendo con un intervalo. El tiempo medio es de 5 más o menos 0.4 igual 4, 6, 5, 4. Acabamos de ver nuestro primer ejemplo de estimación por intervalo. Tenemos 2 elementos en la estimación. En una estimación por intervalo podemos observar 2 elementos, un centro y un radio o distancia al centro. En el ejemplo, el centro es 5 y el radio es 0.4. El centro es el valor aportado por el estimador. El radio, en cambio,
expresa una medida de imprecisión. Cuanto menor es su valor, mayor es la precisión. Así que vamos a llamarlo coherentemente error de precisión utilizando el símbolo EP. En el caso de nuestro ejemplo, el estimador es la media aritmética con valor 5, mientras que el error de precisión tiene el valor 0.4. Con ambos elementos podemos construir un intervalo. Antes de pasar al tercer elemento fundamental de una estimación por intervalo, retomemos la estimación puntual. En el cálculo del error de precisión, veremos que nos hace falta el valor de algún parámetro más. Entonces, ¿qué hacemos? Si la estimación por intervalo es la opción razonable, entonces podremos en marcha un nuevo proceso anidado en el anterior, donde necesitaremos construir un nuevo intervalo, es decir, calcular un nuevo error de precisión, o sea, encontrar el valor de un nuevo parámetro, y así sucesivamente. Esto debe tener un fin. El fin es la estimación puntual. En pocas palabras, cuando la estimación es un objeto finalista, es decir, un fin que deriva de los objetivos de la investigación, entonces la llevamos a cabo por intervalo. Pero cuando la estimación es un objetivo instrumental, es decir, una necesidad temporal que surge en el proceso de construcción de un intervalo, entonces la estimación será puntual. Por ejemplo, para estimar la media de la población mediante un intervalo, el cálculo del error de precisión, como veremos, exige contar con el valor de la desviación tipo de la población. Nuestro objetivo no es encontrar ese valor, pero no tenemos más remedio que acotarlo de algún modo para seguir el proceso que realmente nos interesa. Entonces, para esta segunda necesidad, realizaremos una estimación puntual que, como hemos visto, consistirá en tomar el valor de la cuasi desviación tipo de la muestra. El tercer elemento, vamos a verlo. Imaginemos que hacemos una apuesta. Apuesto contigo a que la siguiente persona que va a pasar por delante nuestra tiene 30 años. En el contexto en el que nos encontramos, yo de ti aceptaría la apuesta. Acabo de arriesgar una estimación puntual, así que me equivocaré con
seguridad. Si esa persona tiene, por ejemplo, 30 años, 9 meses y 17 días, en sentido estricto no son 30 años. Así que para prevenir estos problemas utilizaremos una estimación por intervalo. Mejor lo pienso. Y pensando, no termino de decidir entre dos posibilidades. La primera, esa persona tiene entre 28 y 32 años y esa persona tiene entre 10 y 50 años. Dado este ejemplo, ¿con cuál de las dos estimaciones por intervalo es más fácil acertar? Obviamente con la B. Cuanto más amplio sea el intervalo, es decir, cuanto mayor sea el valor del error de precisión, cabrán más resultados posibles y el acierto será más probable. Ganaré más fácilmente la apuesta si me decido por la versión B que no por la A. He aquí el tercer elemento fundamental de la estimación: la seguridad. Cuanto más seguro quiera estar cuando hago una estimación, es decir, cuanto más difícil quiero que sea la probabilidad de equivocarme, ¿qué hago? Una opción que parece clara es incrementar el error de precisión, es decir, aumentar mi intervalo para tener más opciones de acertar en cualquier tipo de situación. Es posible seguir caminos alternativos, pero el orden más lógico en una estimación por intervalo viene a ser decidir la seguridad y a partir de ella calcular el valor que ha de tener el error de precisión, construyendo acto seguido el intervalo. Si entramos en un esquema más sistemático, he aquí el proceso. Primero, vamos a decidir cuáles son los valores deseados para la seguridad y la precisión, siendo conscientes de que valores muy ambiciosos generarán situaciones muy exigentes. Y 2. Calcular el tamaño de la muestra para conseguir esos objetivos iniciales de precisión y seguridad. Cuarto, obtener el valor del estadístico utilizado como estimador que suministra el punto central del intervalo. Quinto, calcular el error de precisión a partir de la información de la muestra y de la seguridad deseada. Construir, finalmente, sexto, construir el intervalo. Ahora bien, ¿qué pasa o qué hacer con la seguridad?
Es obvio que queremos tener la máxima seguridad posible. Esto ocurre desde siempre, pero cada vez es más observable. Vivimos un momento histórico muy incierto, con varias dimensiones sujetas a cambios bruscos. Otra de las características de este momento es la intensidad con que se cultiva el miedo. Un miedo pronunciado con multitud de objetos: la delincuencia, la inestabilidad laboral, el terrorismo, la gripe de las gallinas, de las vacas o de los cerdos, el tráfico, etc. Así que no es de extrañar que, si preguntamos a cualquier persona cuánta seguridad quiere tener en una escala de 0 a 100, responda obviamente con un porcentaje o una cantidad del 100%, ¿verdad? Porque es lo que en realidad todos deseamos. De todas maneras, sabemos que es pedir por pedir, además algo imposible. Imaginemos que decides tirarte con un paracaídas y que las empresas que los fabrican están obligadas a imprimir sobre la mochila que guarda la tela un valor de probabilidad de que el paracaídas se abra cuando has saltado de avión y tiras de la anilla. ¿Qué probabilidad debería ser esa? Posiblemente digas 1 en tantos por 1 o 100 en porcentaje, pero que no es viable. Los paracaídas son inventos humanos y los humanos somos seres entretenidos que, entre otras muchas características, nos dedicamos a la fabricación de productos no perfectos. Es decir, todo falla en algún momento y respecto a algún criterio. Es decir, que de vez en cuando el paracaídas no se abre. De vez en cuando alguien cruza una calle, es atropellado, sea por un camión de 20 ruedas o por un niño en monopatín. Si fuera obligatorio que todas las casas en alquiler informaran no solo de las características de la vivienda, de su situación y del precio, sino también de la probabilidad de atropello en las inmediaciones, olvídate de aspirar a una casa cuyo valor de probabilidad de atropello sea 0. Eso no existe. Aun cuando marches en medio de una montaña, dentro de una ermita, nada garantiza que jamás te caerá encima un helicóptero de las Fuerzas Armadas que perdió el control en medio de unas maniobras. Todo
puede ocurrir, aunque sea difícilmente, pero puede ocurrir. La seguridad absoluta no existe y sabemos que cuanto más seguridad queramos tener, habremos a su vez que pagar un precio. Ese precio puede ser una baja precisión en las estimaciones. Según hemos visto, o puede ser un tamaño de muestra tan grande que no tengamos tiempo, medios humanos ni dinero suficientes como para abordar todas las unidades de esa muestra grande. Bueno, pues para tener un poquito más claro de todo lo que hemos hablado, vamos a continuar con un pequeño video que podrá aclararnos un poquito y ayudarnos gráficamente sobre la estimación puntual. Vamos a hablar un poquito sobre métodos estadísticos, que es la parte inicial del curso. Diferencia estadística. Bien, la diferencia estadística son afirmaciones que se pueden generar a través de una muestra para afirmar sobre una población. Bien, hay dos tipos de diferencia estadística: la estimación y la prueba de hipótesis. La estimación se puede dividir en intervalos de confianza y estimación puntual. Los intervalos de confianza se enfocan a desarrollar estimación sobre toda la población, y la estimación puntual se enfoca a desarrollar estimación sobre una muestra y pueden ser datos puntuales. Ambos tipos de diferencia estadística se apoyan en cantidades o datos estadísticos calculados a partir de muestras observadas en una población. Entonces, hablando de la población, hay que recordar que todos los datos de un fenómeno estudiado, un proceso o un contexto se le llamaría población. Por ejemplo, toda la población. Sin embargo, para hacer mucho más fácil el análisis y el diseño de un experimento, se toma de forma aleatoria solo una muestra de esa población, la cual debe ser valores o datos o elementos característicos de esa población. Es decir, deben de tener datos o características muy importantes y relevantes que tenga toda la población. Todas las características de la población las debería de tener una muestra. Y a este proceso en el que tomamos de una población una muestra de forma aleatoria y logramos inferir cierta hipótesis o cierta interrogante, cierta pregunta, se le llama inferencia estadística. Ahora, estadísticamente hablando, los parámetros o los valores de la población siempre van a ser desconocidos. Y estos valores estadísticos de la población, llamados parámetros, pueden ser media, desviación estándar, varianza, proporción. ¿Sí? Aquellos valores de la muestra que sí son conocidos y pueden ser estimados puntualmente serían media muestral, desviación estándar muestral, varianza muestral. Entonces, recapitulando, los parámetros son aquellas cantidades directamente asociadas a la población, y como lo comentaba, media, desviación estándar, proporción o varianza. Y aquellos estadísticos son los que se pueden estimar a través de un valor o valores de una muestra. ¿Sí? Estos pueden ser la media muestral, la desviación estándar muestral, la varianza muestral o la proporción muestral. Si se fijan, tenemos diferentes símbolos para acá. En esta tabla podemos ver los diferentes símbolos de las distribuciones de probabilidad e inferencia. Quiere decir que los parámetros poblacionales y el estadístico muestral tienen estos símbolos. El parámetro poblacional, que es respecto a la población de la media, tiene un valor griego o un símbolo griego mu, pero el estadístico, que es respecto a la muestra, tiene una X con una barra o X testada.
Si hablamos de desviación estándar o varianza, tendremos para el parámetro poblacional un sigma cuadrado y para el estadístico muestral una S mayúscula cuadrada. ¿Ok? Regresemos entonces a revisar que los parámetros son mu, sigma, sigma cuadrada o rho. Y los estadísticos que son referentes a una muestra son x testada o x barra, S mayúscula al cuadrado o P. Ahora, vamos a hablar un poco de distribuciones de probabilidad de diferencia. La distribución de probabilidad de x es la que relaciona un conjunto de valores x con una probabilidad asociada a cada uno de estos valores. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener 4 tipos de distribuciones que aparecen en la pantalla. La primera es la distribución Z o distribución normal. Y esta se utiliza generalmente y siempre para distribuciones normales. Quiere decir que con ella o a través de ella pudiéramos obtener el valor de la media poblacional o la media muestral. La siguiente distribución es la distribución de chi cuadrada, que se utiliza mucho para obtener valores de varianza o desviación estándar, que es la que aparece en este lado. Alguna de sus características es que toma solo valores positivos a comparación de la distribución normal, donde está centrada en el cero y puede tomar valores tanto negativos como positivos. Bien, la siguiente distribución es la distribución t-student, la cual es muy similar a la distribución normal, sin embargo es más esbelta y también tiene su centro en el cero. La distribución f de Fisher se utiliza también para obtener valores de varianza y desviación estándar o variabilidad, y también es muy parecida a la chi cuadrada, pues toma valores solamente positivos. Entonces, en la siguiente tabla podemos observar que la distribución normal nos va a ayudar para obtener parámetros poblacionales a través de mu o estadísticos muestrales o una estimación puntual por x barra. Junto con la t-student, con estas dos distribuciones podemos obtener valores de la media muestral, media poblacional, tanto para la distribución normal como la t-student. Su forma es que ambas están centradas en el cero, y lo único que se diferencia entre la distribución normal y la t-student es que la normal es para observaciones que son mayores a 30, mayor o igual a 30. Por eso nos dice que la t-student tiene una distribución normal cuando n es mayor o igual a 30. Cuando los valores de n son menor a 30, entonces la distribución que corresponde sería t-student. Chi cuadrada o ji cuadrada se utiliza para obtener parámetros poblacionales de varianza poblacional o desviación estándar poblacional, y también pudiera ayudarnos para obtener estadísticos de la varianza o la desviación estándar muestral. Su característica o forma es que son sesgadas y solo toman valores positivos, y los parámetros que las definen por completo se le llaman grados de libertad. La más importante en el diseño y análisis de experimentos es F de Fisher, porque compara la varianza o la variabilidad entre varias poblaciones. Eso es muy importante. Bien, entonces quedamos que vamos a enfocarnos en la estimación. ¿Ok? Va a haber dos tipos de estimación, puntual o por intervalo. La estimación puntual es un estadístico de media, varianza, proporción que genera un valor numérico simple que se utiliza para hacer una estimación del valor del parámetro desconocido. Y la de intervalo es una forma operativa que debe saber qué tan preciso es la estimación, y consiste en calcular un intervalo de confianza que indique un rango donde puede estar un parámetro con cierto nivel de seguridad y confianza. Este rango va a tomar un valor negativo a positivo o un valor menor a mayor, y va a estimar en un rango el parámetro poblacional con cierta seguridad y confianza. Entonces, aquí están los estimadores puntuales. Si estamos hablando de un parámetro poblacional que es mu o media poblacional, el estimador va a ser mu gordito o x barra. Si estamos hablando de un parámetro poblacional que es sigma cuadrada, su estimador muestral
o estadístico va a ser sigma cuadrada gorrito o S cuadrada mayúscula. Estamos hablando del parámetro poblacional sigma o depresión estándar poblacional. Su estadístico puntual o estimador muestral va a ser sigma cuadrada gorrito y sería una S mayúscula. Estamos hablando de un parámetro poblacional de proporción, va a ser ρ o P minúscula, donde su estadístico y estimador puntual va a ser ρ gorrito o P gorrito y se va a calcular como X sobre N, donde X es un número de elementos de la muestra de tamaño N que tienen cierta característica. Bien, estas son las fórmulas estadísticas para obtener los estimadores puntuales muestrales, los estadísticos muestrales. Y esto se le llamaría estimación puntual. Muy bien. Es importante mencionarles que en la ¿Cómo encontrar el tamaño mínimo de una muestra para estimar la proporción de la población? Gran parte de la estadística utiliza una muestra relativamente pequeña para sacar conclusiones acerca de una población más grande. Esto es porque las poblaciones son generalmente demasiado grandes para probarlas completamente. El castigo por hacer menos trabajo es cierta incertidumbre acerca de las conclusiones derivadas de la muestra. Si sabes la cantidad de incertidumbre que puedes soportar, puedes ahorrar un poco de trabajo y calcular de antemano la muestra mínima que tienes que probar. Estima la proporción de la población que crees que va a tener la característica de interés. Tendrás que hacer algunas conjeturas para llegar a esta cifra, pero es inevitable, digamos, que estás interesado en saber qué porcentaje de personas prefieren las películas de acción sobre comedias y deseas saber cuántas personas necesitas encuestar. Es posible estimar que la gente está dividida por igual entre los dos, por lo que la proporción es del 50% de las personas que favorecen las películas de acción. Este valor dividido por 100 es la probabilidad de valor. Así, P será de 50 para este ejemplo. Determina qué rango estás dispuesto a aceptar en el valor final de la proporción que se calcula a partir de la muestra. En el caso del ejemplo de película, puedes estar seguro dentro de
más o menos 5%. Esto significa que si el análisis estadístico muestra que la verdadera proporción de personas que prefieren las películas de acción es de 40%, en realidad se llegaría a la conclusión de que la verdadera proporción de personas que prefieren las películas de acción está en algún lugar en el rango de 35% a 45%. Cuanto más pequeño que este rango sea, mayor será la muestra que se requerirá. Este valor dividido por 100 es tu error, por lo que error es igual a 0.05 con relación a este ejemplo. Decide el grado de confianza que desees en los resultados. Este es el porcentaje de posibilidades de que la proporción real de la población esté en realidad dentro del rango de su análisis. Dices que es. Si deseas que sea un 90%, seguro que tu proporción calculada es correcta. Utiliza como 0.90 como de nivel de confianza. Resta tu nivel de confianza de 1 y divide este valor por 2. Busca este valor en el interior de una tabla Z cuando tu valor aparezca en la tabla. Sigue la fila a la extrema izquierda para encontrar los 2 primeros dígitos de tu valor crítico Z. También puedes seguir a la columna donde tu valor aparece en la parte superior para encontrar el último dígito de tu valor crítico de Z. Para un nivel de confianza de 0.90 se calcularía 1 menos 0.90 dividido entre 2, que nos da un valor de 0.45. En la tabla Z, esto corresponde a un valor crítico de Z de 1.645. Vamos a continuar verificando. Vamos a continuar con el tema de cómo medir el error. A la hora de fijar el máximo error es aceptar en una encuesta, lo habitual es hacer referencia a 2 parámetros: el margen de error y el nivel de confianza. Ahora bien, vamos a ver qué significan cada uno. El margen de error es el intervalo en el que se espera encontrar el dato que se quiere medir del universo. El dato puede ser
en general de dos tipos: media o proporción. Por ejemplo, si queremos calcular la media de hijos que tienen los habitantes del Brasil entre 15 y 65 años y esperamos que la media sea de 2.1 hijos por persona, con un margen de error del 5%. Eso significaría que esperamos que la media esté entre 2.1 menos 5% y 2.1 más 5%, lo que le da un intervalo de 2 mayor menor 2.21. Sí. Si quisiéramos definir un margen de error para una proporción, procederíamos de forma similar. Por ejemplo, para poder estimar el número de personas de Brasil entre 15 y 65 años que viven en un piso de propiedad, si sabemos que hacen un total de 61.35 millones de personas, el 45% de la población, con un margen del 5% de error. Significa que la realidad está entre 68 millones, 50% y 54.5 millones, 40%. El nivel de confianza expresa la certeza de que realmente el dato que buscamos esté dentro del margen de error. Por ejemplo, siguiendo con el caso anterior, si obtenemos un nivel de confianza del 95%, podríamos decir que el porcentaje de personas del universo que viven en un piso de propiedad en el 95% de los casos se encontrará entre el 40% y el 50%. O, dicho de otra manera, si repitiésemos 100 veces la encuesta seleccionando muestras aleatorias del mismo tamaño, 95 veces la proporción que busco estaría dentro del intervalo y 5 veces fuera. Tenemos la relación entre error y tamaño de muestra. El margen de error, nivel de confianza
y tamaño de la muestra siempre van de la mano. Si queremos obtener un margen de error y un nivel de confianza determinados, por ejemplo, error del 5% con confianza 95%, necesitaremos un tamaño de muestra mínimo correspondiente. Modificar cualquiera de los tres parámetros altera los restantes. Primero, reducir el margen de error obliga a aumentar el tamaño de la muestra. 2. Aumentar el nivel de confianza obliga a aumentar el tamaño de la muestra. 3. Si aumenta el tamaño de mi muestra, puedo reducir el margen de error o incrementar el nivel de confianza. Entonces tenemos la fórmula que de color azul la podemos observar. N es igual a n por z al cuadrado por p por z multiplicado por 1 menos p dividido para n menos 1 que multiplica e al cuadrado más z al cuadrado por p por 1 menos p que va multiplicado 1 menos p, donde n es el tamaño de la muestra que queremos calcular, n mayúscula el tamaño del universo, 136 millones de brasileños entre 15 y 65 años. Z es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza deseado. En función del nivel de confianza que buscamos, usaremos un valor determinado que viene dado por la forma que tiene la distribución de Gauss. Los valores más frecuentes son nivel de confianza del 90%, Z es igual a 1.645, nivel de confianza del 95%, Z es igual a 1.96, nivel de confianza del 99%, Z es igual a 2.575. E es el margen de error máximo que admitimos, del 5%. P es la proporción que esperamos encontrar. Este parámetro suele confundir bastante a primera vista. ¿Cómo saber qué proporción esperamos? Si justamente estamos haciendo una encuesta para conocer esta proporción. La razón de que esta P aparezca en la fórmula es que cuando una
población es muy uniforme, la convergencia a una población normal es más precisa, lo que permite reducir el tamaño de la muestra. Si en mi ejemplo yo espero que como máximo el porcentaje de personas que tengan un piso de propiedad sea un 5%, podría usar este valor como P. Y el tamaño de mi muestra se reduciría. Si, por el contrario, desconozco completamente qué puedo esperar, la opción más prudente sería usar el peor caso. La población se distribuye a partes iguales entre propietarios y no propietarios, por lo que P es igual al 50%. Como regla general usaremos P igual 50% si no tenemos ninguna información sobre el valor que esperamos encontrar. Si tenemos alguna información, usaremos el valor aproximado que estemos esperando, ajustando hacia el 50% ante la duda. La fórmula anterior podemos simplificarla cuando trabajamos con universos de tamaño muy grande. Se considera muy grande a partir de 100.000 individuos, resultando lo siguiente. Ejemplo. Retomando el caso anterior, tenemos una población de 136 millones de brasileños de entre 15 y 65 años y queremos saber qué porcentaje de ellos vive en un piso de propiedad con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. Supongamos que no tenemos ninguna información previa sobre cuál puede ser al tanto por ciento de propietarios que podemos obtener en la encuesta. En este caso podremos usar la fórmula simplificada, pues 136 millones es mayor a 100.000 y usaremos P igual al 50%, pues no tengo información previa sobre el resultado esperado. Y aquí tenemos la fórmula. N es igual a Z cuadrado por P, que multiplica a 1 menos P dividido para E al cuadrado. Reemplazando estos valores anteriores en mi fórmula, tendremos N es igual a 1.96 al cuadrado por 0.5, que multiplica a 1 menos 0.5, todo esto dividido 0.05 al cuadrado
esto nos da igual a 384.16, o sea, aproximándole 385. Por lo tanto, deberemos encuestar a 384 personas para mantenernos dentro de los niveles de error definidos. Si a raíz de un estudio realizado el año anterior obtuvimos que el porcentaje de brasileños propietarios de su vivienda era del 20% y se espera que el dato de este año no haya variado en más de 5 puntos, entre el 15 y 25%. Podríamos reemplazar P por el peor caso esperado, igual 25%. El resultado sería n es igual a 1.96 al cuadrado por 0.25 por o multiplicado 1 menos 0.25, todo esto dividido para 0.05 al cuadrado, que nos da un valor de 288.12. Vamos a continuar. Hemos hablado de muchos temas en esta unidad, entre ellos el intervalo de confianza para una proporción. Entonces vamos a ver un poquito de esto, de este tema. Te voy a mostrar cómo calcular el intervalo de confianza para una proporción de la población a partir del resultado de una muestra. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula. Tenemos que el valor P corresponde a la proporción de la muestra. A este valor le vamos a sumar y restar el margen de error, donde el margen de error se define como el valor z alfa sobre 2 multiplicado por el error estándar. Pero el error estándar es igual a la raíz cuadrada de la proporción multiplicado por 1 menos el valor de la proporción dividido entre n, donde n se refiere al tamaño de la muestra. Pero primero hay que recordar qué es una proporción. Vamos a decir que una proporción es una parte de la población o de la muestra que cumple una cierta característica. Por ejemplo, en una escuela nos puede interesar la proporción de alumnos que aprueban un examen. Continuando con la fórmula, una vez que sabemos que el error estándar es igual a esto, el intervalo de confianza queda de la siguiente manera. El valor de la proporción más menos el valor z alfa sobre 2 multiplicado por el error estándar, que es todo esto. Adicionalmente, aquí hemos agregado los valores z correspondientes a los niveles de confianza más utilizados. Por ejemplo, si utilizamos un nivel de confianza del 90%, entonces este valor z alfa sobre 2 debe ser sustituido por el valor 1.645. Veamos un ejemplo para calcular el intervalo de confianza. En este caso tenemos que en una escuela se toma una muestra de 50 estudiantes. Los estudiantes son sometidos a una prueba o a un examen de conocimientos, de los cuales resulta que 40 aprobaron el examen. Entonces, la pregunta que debemos contestar consiste en determinar el intervalo de confianza para la proporción de alumnos que aprobaron el examen con un nivel de confianza del 95%. Es decir, en este caso, la característica que nos interesa medir es la proporción de alumnos que aprobaron el examen. Para lo cual vamos a calcular primero la proporción de alumnos que aprobaron el examen. En este caso tenemos que P es igual a
la cantidad de alumnos que aprobaron el examen, que es 40, dividido por el tamaño de la muestra, que es 50. En este caso tenemos que este es igual a 0.8. Entonces, 0.8 es la proporción de alumnos que aprobaron el examen. Vamos a utilizar este valor para sustituirlo en la fórmula del intervalo de confianza para la proporción.